Capítulo 2. Operación Cielo de Borgoña. Reino de Louria, Jic, 25 de marzo de 1639. Era una mañana de lo más apacible en el puerto. Los 220.000 habitantes que poblaban la zona lidiaban con su jornada como un día cualquiera. Los 500 barcos lourianos destinados a invadir Maillard también se encontraban amarrados allí. Sin embargo, la tranquilidad de la mañana se fue al garete cuando aparecieron 5 islas en el horizonte. Muchos lugareños se acercaron a los muelles para ver qué narices era aquello. Se percataron de que 2 de las 5 masas eran descomunales, más grandes que cualquier cosa que hubieran visto en su vida, y pronto se dieron cuenta de que aquello eran barcos y no islas. A la peña le entró un rum rum de terror y, al ver cómo unos árboles gigantescos, 18 en total, se giraban para apuntar en su dirección, nadie alcanzaba a imaginar la que se les venía encima. ¡Bum! El estruendo de lo que muchos creyeron que eran los dioses mandándolos callar resonó por todo el puerto. Los barcos parecieron saltar por los aires y la gente no entendía nada. Pero uno de ellos, un mercader veterano que había hecho negocios con Mu, caló enseguida lo que estaba pasando. Que es un ataque enemigo. ¡Corred! ¡Sálvese quien pueda! Berreó mientras ponía pies en polvorosa. Sin embargo, nadie le hizo maldito caso. Estaban todos demasiado ocupados embobados con los enormes barcos a medida que se despejaba el humo, pero ya era tarde. La estampa que presenciaron los españoles se podría definir como el mismísimo infierno en la tierra. El muelle entero empezó a arder por los 4 costados. Todo quedó reducido a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los muelles se consumían, el Hispania y el Plus Ultra fijaron el blanco otra vez. ¡Bum! Otra andanada mortífera impactó en el puerto, destrozando la zona urbana. Mientras las llamas se propagaban sin control, los Wyverns del puerto, 50 en total, alzaron el vuelo para atacar a ese enemigo surgido de la nada. Al verlos aproximarse, los españoles ni se inmutaron, lo que hizo que los jinetes de los dragones se rieran por lo bajini. Estos desgraciados van a morder el polvo. ¡Al ataque! Bramó el comandante. Rat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 a. El tableteo de docenas de cañones antiaéreos de los acorazados rasgó el aire y los Wyverns fueron triturados al momento, tiñendo las aguas de un color rojo encendido. Acto seguido, después de que otra descarga de artillería pulverizara la guarnición enemiga, los españoles empezaron a arriar las barcazas de desembarco. Unos 900 hombres tomaron las playas sin que hubiera ni un alma para frenarles los pies. El general de brigada, don Íñigo de Guevara y Rivera saltó de la lancha de desembarco mientras sus hombres se apresuraban a formar un anillo defensivo. Vio también cómo los transportes y el Plus Ultra levaban anclas, poniendo rumbo al otro puerto situado a 55 kilómetros hacia el oeste. Muy bien, patrulla. Recordad el plan. Alonso se llevará a la primera compañía para tomar las puertas. Álvaro y Diego de Silva se encargarán de la segunda y la tercera para tomar la ciudad, y el resto os quedáis aquí para vigilar que esos cabrones no intenten ninguna jugada rara. Voceó Íñigo. A sus órdenes, mi comandante. Gritaron todos a coro antes de ponerse manos a la obra. Mientras el teniente Alonso y sus hombres avanzaban hacia las puertas, se quedó mirando el panorama a su alrededor. Aquello parecía una escena de la película de 1957 La caída de Shaanxi, un filme que iba sobre la brutal represión japonesa en las llanuras centrales de China. Había cadáveres por doquier, heridos con cara de no enterarse de nada, fuego por todos lados y ríos de sangre corriendo por las calles. Como tomó la puerta sin pegar ni un tiro, notó que sus soldados flaqueaban. Estaban verdes, no habían visto un combate real en su vida. Soldado Mateo. ¿Dónde puñetas está la bandera? Interpeló Alonso a gritos. Ante esto, el cabo primero, Mateo de la Cruz corrió hacia él con la bandera del imperio, cuadrándose antes de detener la marcha. Aquí mismo, mi teniente. Respondió a voz en grito. ¿Ves esa torre en lo alto de la puerta? La plantas ahí arriba pero ya. Ordenó Alonso. Mateo salió pitando escaleras arriba para izar la bandera. Mientras lo hacía, Alonso ya alcanzaba a oír los disparos. Dedujo que el resto de los soldados estaban localizando a los combatientes enemigos que seguían vivos para rematarlos o despachando a cualquiera que supieran que no iba a pasar de esa noche. Mientras Mateo subía a los peldaños a toda mecha, Alonso se tomó la molestia de sacar su pistola de bengalas y disparar al cielo, avisando así al general de brigada, don Íñigo de Guevara y Rivera de que el trabajo estaba finiquitado. De repente, sus hombres empezaron a vitorear entusiasmados. Se dio la vuelta y vio a Mateo ondeando la bandera en lo alto de la torre, sumándose él también a los vítores.
El puerto de Jic cayó en manos del Imperio Español tras un breve bombardeo de apenas 20 minutos. Hubo 44.000 muertos o heridos. Los 900 soldados que tomaron el puerto empezaron a acordonar a la población, dado que muchas zonas habían quedado inhabitables. Pero vamos, también era para tenerlos bien vigilados. Mientras lidiaban con los incendios, muchos lugareños empezaron a comerse la cabeza sobre quiénes eran sus nuevos amos, y no pocos se preguntaban si serían buena gente. La respuesta les llegó al día siguiente, cuando los españoles publicaron una proclama imperial que liberaba a los esclavos, suspendía los impuestos durante 3 meses y condonaba todas las deudas acumuladas en los últimos 9 años, lo que hizo que la peña lo celebrara por todo lo alto. Sin embargo, a medida que avanzaba la lectura del bando, las alegrías se cortaron de raíz. Se les comunicó que en 3 meses todo el mundo tendría que ir a la escuela para aprender a ser súbditos imperiales, que se requisarían todas las armas y que cualquiera que quisiera salir del municipio tendría que pedirles permiso. ¿Significaba eso que los iban a meter en cintura a base de palos? Las dudas empezaron a aflorar. Ese mismo día, el Plus Ultra inició su ataque al puerto de Ark con idéntico resultado, aunque la guarnición local se las apañó para emboscar a un pelotón español y dejó a 3 hombres heridos. Fueron las primeras bajas de España en este nuevo mundo. También se las tuvieron que ver con magos, que les congelaron bastantes fusiles, pero al final la ciudad cayó de forma espectacular, con las llamas tiñendo el cielo nocturno a kilómetros a la redonda. Hubo 37.000 muertos de una población de 244.000 habitantes, y la ciudad quedó firmemente bajo control hispano. A pesar de haber tomado ambos puertos en los desembarcos, los españoles no tenían forma de abastecerlos ni de contener un contraataque a gran escala, lo que significaba que tenían que esperar como agua de mayo a la 17ª División de Infantería, que acababa de desembarcar cerca de Jim para echarles un cable. Pero primero tocaba batirse el cobre y ganar en Jim, que estaba bajo asedio, sin descuidar los otros puertos y pueblos de Louria. La zona sur era un centro neurálgico para el comercio, por lo que las fuerzas españolas en Quila, un contingente de 5.000 hombres pertrechado con el cohete de medio alcance Model 84, un proyectil fabricado en masa entre 1958 y 1970, recibieron el encargo de lanzar una ofensiva. España guardaba decenas de miles de estos proyectiles acumulando polvo, de los que nunca se habían deshecho pese a estar anticuados. El oficial al mando, Samuel, miró al cielo, sacó la radio y ordenó con firmeza: ¡fuego! 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 Los misiles empezaron a salir disparados uno tras otro, elevándose hacia el firmamento en dirección al enemigo cargados de explosivos listos para reducir a cenizas todo el sur de Louria. Desataron un auténtico fuego infernal sobre la región. Durante la noche, cada misil que daba en el blanco provocaba unas deflagraciones descomunales que mandaban al garete la mayoría de los pueblos afectados. El sur sufrió el 80% de los estragos de la guerra. Muchos castillos, edificados a prueba de terremotos, quedaron reducidos a cascotes y, para cuando amaneció, más de 100.000 personas habían fallecido o se hallaban desaparecidas, con todo el entorno arrasado. Para los 5.000 españoles, la captura del sur iba a ser un camino de rosas. Al comandante, don Francisco de Orellana y Pizarro, le bastó con decir que podía repetir la jugada para que todo el mundo se rindiera, y su política de las 3 virtudes ayudó a ganarse el favor de los lugareños. Ayudar a todos, proteger a todos, reconstruir entre todos. Un enfoque a años luz de las otras tácticas expeditivas que España empleó en la Segunda Guerra Mundial. Al entrar en los puertos, los españoles hicieron buenas migas con bastantes mercaderes de otros países, quienes se encargarían de pregonar el poderío de España por el mundo, diciendo que los hispanos estaban a la altura del gran imperio milicial. Al principio nadie dio crédito a sus palabras, pero el peligro de España se hizo evidente en cuanto se mostraron al mundo los destrozos que habían ocasionado. Sin embargo, la ofensiva del sur no sería más que un mero entretenimiento comparado con el golpe principal que estaba al caer. La marcha relámpago de 4 días desde Jim hasta Jimark, Louria, Ark, 26 de marzo de 1639. El observador jefe de la República Imperial de Parpaldía, Baral, era un manojo de nervios. Por cosas del destino había logrado salir con vida de la carnicería de los españoles y, al ser extranjero, se las había apañado para que los soldados le dejaran marchar sin levantar sospechas. Cuando llegó por primera vez en 1636, su cometido era vigilar e informar sobre la flota de Louria. Le hacía ilusión la misión por el interés personal de ver cómo se manejaba semejante porrón de barcos. Hacía una eternidad que no veía navíos de madera en contiendas navales.
Parpaldía hacía tiempo que los había sustituido por acorazados de hierro. Sin embargo, el enemigo les atacó antes de que pudiera verlo y, por lo que presenció con sus propios ojos, el barco que apareció superaba cualquier expectativa. Era más grande que cualquier buque que hubiera podido soñar. Tenía una cadencia de tiro rapidísima y un alcance que triplicaba, como poco, al de Parpaldía. La precisión resultaba una salvajada, algo que solo el gran imperio milicial era capaz de lograr. Lo que le dejó aún más a cuadros fue cómo se defendían de los Wyverns. Si fuera Parpaldía, habrían recurrido a las madres de dragones para emparejarse con los Wyverns uno a uno. Como los dragones de los bárbaros eran más flojos que los suyos, Parpaldía ganaría ese asalto de calle. Pero con las nuevas armas antiaéreas, las ametralladoras rotativas Gatling, los barcos se bastaban ellos solos para plantar cara a los Wyverns. Dedujo que este tal España también disponía de estas novedosas armas. De dónde las habían sacado seguía siendo un misterio mariano. No había visto semejante despliegue de fuerza destructiva desde que el gran imperio milicial redujo a cenizas la isla de Bushpakalatan, parte del imperio Anonrial, para obligarles a abrir sus fronteras hacía casi 80 años. Lo que estaba contemplando no era obra de seres humanos corrientes. Este enemigo extranjero avanzaba tecnológicamente a espaldas del resto y podía convertirse en una seria amenaza para la República Imperial de Parpaldía, más aún estando entremetiéndose en su propio patio trasero. Tenían que averiguar todo lo posible sobre ellos antes de que se hicieran fuertes de más. Baral siguió vigilando los acontecimientos mediante magia mientras remataba el informe para su país. Cuando se disponía a marcharse, vio a 2 soldados españoles que se dirigían hacia él. Estaba a punto de cruzarse con ellos cuando uno se dio la vuelta y le miró fijamente. Oye, Tú, el de ahí. ¿No eres el extranjero al que le cortamos el paso para que no se largara? Le espetó el soldado mirándole de arriba a abajo. Sí, caballero, llevo encima mi salvoconducto, respondió Baral mientras se lo tendía. El soldado examinó el papel un rato antes de devolvérselo y, acto seguido, escupió en el suelo. Parece que todo está en regla, te dejamos marchar. Pero anda con pies de plomo, que tal y como está el patio con la guerra, lo mismo tenemos que prohibir las salidas si la cosa se tuerce. Así que te sugiero que ahueques el ala ya mismo. Buenas noches, zanjó el militar antes de darse la vuelta. Baral se los quedó mirando según se alejaban con el corazón en un puño, porque durante todo el rato pudo verles en los ojos que no les hacía ninguna gracia dejarle ir. Algo en su forma de vestir o en su facha hacía que los españoles le miraran de una manera de lo más rara. Su opinión sobre los españoles era una mezcla de pánico y desconfianza. Tenían potencial para pegar tan fuerte como Parpaldía y, desde luego, tenían pinta de tenerle una tirria tremenda a su país. No tenía pruebas, pero le daba en la nariz que su nación y España acabarían llegando a las manos en un futuro no muy lejano. Baral se aseguró de poner pies en Polvorosa de Louria lo más rápido posible para dar parte en su tierra. Imperio Español, Barcelona, 26 de marzo de 1984. Una muchedumbre ingente de manifestantes, en su mayoría estudiantes, se había congregado en las calles mientras la policía sudaba tinta para mantener el orden. No paraban de corear consignas. Todos ellos formaban parte del movimiento por la paz de España. No a la guerra. España no necesita guerras. Abajo el imperialismo. Bramaban a pleno pulmón. Las maniobras de España estaban siendo objeto de severas críticas y opiniones para todos los gustos. Al haberse desatado el conflicto sin el visto bueno directo de la opinión pública, la peña estaba de un humor de perros, como es natural. Un agente de policía contemplaba a los manifestantes. Aquello no tenía visos de parar pronto. Pero bueno, al menos se comportaban de forma civilizada y no estaban montando disturbios, algo que el agente agradecía sobremanera, ya que aborrecía cuando la cosa pasaba a mayores porque aquello acababa siempre con un porrón de detenidos. De repente, se oyeron unos gritos desgarradores al fondo de la marcha. Al girar la vista, el policía divisó a 5 hombres vestidos con uniformes antiguos del ejército de la Segunda Guerra Mundial que, con una espada ropera en mano, la estaban emprendiendo a golpes con los manifestantes. Sin duda alguna, se trataban de los antiguos adoradores del ejército franquista, tipos de entre 50 y 60 años que seguían emperrados en que las décadas de los 30 y los 40 habían sido la época dorada de España. Negándose a tolerar semejante agresión en la pacífica sociedad española, el agente desenfundó su pistola de dotación y corrió hacia los 5 individuos apuntándoles a bocajarro. Los agresores se le quedaron mirando, pero al ver que llegaban más policías con las armas en ristre, decidieron arremeter contra ellos. Bang. 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 Bang.
Los 5 atacantes se desplomaron al suelo con las piernas cosidas a balazos, y los agentes los esposaron en un santiamén. La manifestación se disolvió a toda prisa. Algunos jóvenes presentaban cortes leves en los brazos y la cintura. Este tipo de altercados se estaban convirtiendo en el pan de cada día, pero Barcelona parecía llevarse la peor parte. Al haberse quedado sin enemigos exteriores, los españoles habían empezado a morderse entre ellos, con 3 facciones bien diferenciadas que se tenían un asco tremendo. Por un lado, el casi extinto ejército franquista, que existía a duras penas incluso tras la muerte de Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde. Todos ellos ansiaban que España diera marcha atrás a las reformas y regresara a la era de las conquistas y las ocupaciones a sangre y fuego. Eran los más fanáticos a la hora de partirse la cara por el país, y no veían mayor honor que estirar la pata por España, aunque las cosas no cambiaran lo más mínimo. Por otro lado, la joven guardia, que eran quienes valoraban las reformas y querían mantener al país en la buena senda hacia un porvenir donde no hubiera que ir a la guerra año sí, año también. Estos abogaban por una España más pacifista. Eso sí, estaban dispuestos a luchar por España hasta el último aliento si el emperador en persona los llamaba a filas. Y por último, los neutrales, que formaban el grupo más mayoritario. A estos les importaba todo 3 pimientos con tal de que los dejaran tranquilos, cobraran su sueldo y vivieran en libertad. Se arrimaban más a la vieja guardia cuando tocaba ir a la guerra, pero apoyaban a la joven guardia en cuestiones de política interna. La brecha política de España seguía siendo un problema de órdago. Iba a hacer falta un enemigo exterior, una amenaza que pretendiera borrar a España del mapa, para unir a la peña de nuevo. Las protestas contra el proceder del gobierno se extendieron como la pólvora y tardarían semanas en remitir. No obstante, en mitad de las manifestaciones, el Ejecutivo recibió una buena noticia. El plan naval de los 500 barcos para construir 440 buques en 5 años iba viento en popa, y el contingente de 1,6 millones de hombres de honor ya estaba dando sus frutos. El ejército ya contaba con sus primeros reclutas. 60.000 novatos que ya habían sido enviados a los centros de adiestramiento. Mientras las protestas continuaban por todo el país, los altercados siguieron a la orden del día, aunque pronto empezarían a ir a menos. Reino de Louria, Gimarc, 27 de marzo de 1639. La invasión debía haber comenzado ya, pero al rey y le estaban llegando unos informes de lo más desalentadores que indicaban que la fuerza de vanguardia había sido prácticamente pulverizada. Los puertos de Jiquiar no daban señales de vida y, en el sur, la peña no paraba de hablar de un incendio apocalíptico. El monarca estaba que trinaba. No le cabía en la cabeza cómo se había desatado semejante catástrofe. Para colmo, el hombre estaba sin pegar ojo, ya que la invasión había empezado tan de mala manera que sus planes se habían quedado en papel mojado. Se había pasado el día entero dándole vueltas al coco, pero seguía sin explicarse cómo los puertos se habían quedado incomunicados o por qué el asalto a Jim había salido como el revés de una mano. Pero lo peor estaba por llegar. Baral se había puesto en contacto con él para comunicarle que Parpaldía y todos sus asesores especiales se largaban de allí pitando. Cuando intentó averiguar el motivo de semejante espantada, Baral se limitó a responder: la guerra está perdida. Un mensaje de lo más desconcertante que le hizo montar en cólera. Se pilló tal rebote que le mandó una carta mágica a Adem ordenándole que cogiera a su ejército de 190.000 soldados y tomara Jim de inmediato, sin tener la más remota idea de que las tropas españolas se estaban concentrando allí para iniciar su marcha relámpago hacia la capital. Adem acató la orden y se dispuso a sitiar el pueblo de inmediato, ignorando por completo que el destino ya les había dado la espalda. Área de la Tercera Civilización, República Imperial de Parpaldía. Había sido una jornada maratoniana. El jefe del tercer departamento de Asuntos Exteriores, Caios, estaba destrozado. Pasarse el día entero aporreando la máquina de escribir que había importado del Reino Unido de Mu le había dejado las manos hechas polvo. Pero bueno, menos da una piedra. Aquello era mejor que andar con la pluma a cuestas. Cuando estaba rematando el trabajo, su subordinado, Herbert, entró en el despacho a paso ligero portando unos documentos. Traía una cara de pánico que se las pelaba. Señor Caios. Traigo noticias de Louria y son un poema. Exclamó. A ver, alma de Dios, relájate. ¿Qué pasa? ¿Ha estirado la pata Baral? Ya le dijimos que no se metiera en fregados con la armada, expuso Caios con calma. ¿Qué va? Es mucho peor. Esa nueva nación de la que Fen no para de hablar nos ha atacado a Louria. Soltó Herbert. Y lo que es peor, según Baral, son fuertes a rabiar y van armados con cañones y ametralladoras Gatling.
¿Cómo dices? Repíteme eso, reaccionó Cayos incorporándose. ¿Ese país nuevo tiene armas que nosotros acabamos de empezar a fabricar en masa? Madre del amor hermoso, eso es preocupante. ¿Estamos seguros de que no es un camelo? Inquirió Cayos. Totalmente, señor. Al propio Baral le han hecho una prueba mágica de la verdad para verificar si mentía y se ha demostrado que iba con la verdad por delante, confirmó Herbert. Joder. Pues entonces Louria está sentenciada. Me temo que vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Hay que conquistar Fem para asegurar nuestros flancos. Ve a decírselo al emperador, aunque ya te digo que se va a pillar un rebote monumental, ordenó Cayos mientras Herbert se disponía a salir. Por cierto, Herbert, ¿cómo se llamaba ese país? Herbert se detuvo un instante intentando hacer memoria. El Imperio Español, si no recuerdo mal. Son una nación insular al noreste de Rodenius. Pero están bastante pegados a Ghana y Fen, y no paran de llamarlos hermanos y hermanas, así que asumo que se parecerán bastante o realmente no lo sé, según parecen del mundo occidental, explicó Herbert. Espera, pero es que siempre ha habido un país ahí. No me cabe en la cabeza que a nadie en toda nuestra historia se le haya ocurrido que había una nación en ese sitio, dudó Cayos. Aunque bueno, bien pensado, la guerra civil frenó bastante nuestras exploraciones por esa zona, así que cabe la posibilidad. Puede ser, pero el quid de la cuestión es que tenemos que recabar toda la información posible sobre ellos. Me da en la nariz que no se van a tomar a la ligera que les alteren el orden natural de las cosas, zanjó Herbert antes de cerrar la puerta. Al quedarse a solas, Cayos contempló la ciudad, hogar de 2,3 millones de habitantes. Las industrias se extendían por doquier a la vista de todos. Desde que terminó la guerra civil hacía 80 años, la República Imperial de Parpaldía había experimentado un giro de 180 grados. La esclavitud se había abolido, la industrialización iba viento en popa, y el país iba por la vía rápida para ponerse al nivel de Mu para finales de 1650. Sin embargo, la aparición de una nueva potencia que les tosiera a la cara y que no fuera Riem traía a Cayos de cabeza. Podían resultar un enemigo o un aliado. Rezaba para que fueran lo bastante endebles como para no buscarles las cosquillas. A la República Imperial de Parpaldía le esperaba un día de lo más ajetreado. En alguna vivienda desconocida, Ark, en la noche. Un oficial de la Oficina de Seguridad de la Corona, que aparentaba unos 60 años, contemplaba con asombro la estampa que tenía ante sus ojos. El interior de aquella enorme casa estaba atestado de maquinaria, unos aparatos que le recordaban a los que había visto durante su período de instrucción en Nueva York al lidiar con la mafia. Eran claramente de fabricación similar al del Imperio Persa o al de la República Nacional de Turquía y, sin embargo, el idioma de las instrucciones no era el árabe. Mientras tomaba notas de lo que veía, se preguntó para sus adentros si habría otra nación por ahí suelta con el mismo potencial que España. Los dioses no lo quisieran, porque aquello significaría el fin del país. Las fuerzas armadas no estaban preparadas para una contienda de ese calibre. Se percató de que la máquina estaba destrozada, por lo que cualquier información útil que pudieran haber rascado se había ido al garete. No obstante, sabía de sobra que aquello se podía arreglar. Al salir de la vivienda, los dos guardaespaldas del ejército imperial se cuadraron ante él dando un taconazo. El oficial los señaló con el dedo. Desmantelad todo esto y mandadlo para Madrid. Tenemos un marrón muy serio entre manos, ordenó mientras se recolocaba el brazalete. Ambos soldados asintieron y entraron para adentro. El oficial se quedó un buen rato contemplando la urbe. Le recordaba un aire a su natal Barcelona. Sonrió para sus adentros. Estaba deseando que terminara la guerra para meterle mano a la ciudad, que tenía un diseño muy europeo, y transformarla en una ciudad española como Dios manda. De hecho, ya había soltado la pasta para comprar una casa cerca de la costa donde jubilarse con su familia. El Imperio Español ya estaba moviendo los hilos para el destino que le deparaba a Louria. La creación de un nuevo virreinato, el virreinato de Louria estaba demasiado cerca de ser una realidad. Fin del capítulo 2. Espero les haya gustado.